Pero bueno, ya tenemos al doctor Mauro Andino. Doctor, gracias por estar con nosotros. Ahí estamos. Sí. ¿Me escucha, sí? ¿Cómo está, querida Carla? ¿Me escuchan? Sí, por Perfecto, supuesto. doctor. Saludos, doctor. Ya, perfecto. Perfecto. Qué gusto, querida Carla, Jaime, Mónica. Gracias por la invitación y pues un saludo cordial para toda la audiencia. Las órdenes. Hoy empezamos el programa justamente hablando de este acuerdo histórico de unidad entre la Revolución Ciudadana y Pachakutik. Yo hacía énfasis en que la importancia de reconocer que una mujer está al frente, ¿no? Y que está liderando y que tomó la mano de estos hermanos que sin duda alguna representan esa importancia de las luchas históricas que se han dado. ¿Qué tan importante desde su criterio es este acuerdo de unidad y qué tanto puede sumar en esta segunda vuelta electoral? Creo que es fundamental. En realidad estoy muy optimista, muy contento porque al final del día, como tantas veces lo habíamos dicho, eran más las políticas, las demandas en las que coincidíamos que aquellas diferencias que nos separaban. Y yo creo que desde ambas partes se ha actuado con absoluta generosidad. Yo creo que hay que aplaudir la posición de Luisa González, quien ha sido muy sensible, muy receptiva, entendiendo el momento histórico que atraviesa la patria y ha decidido incorporar en su plan de gobierno una serie de demandas y de planteamientos que se han puesto sobre la mesa de discusión por parte de la CONAIE y de Pachakutik. Creo que esto es digno de rescatar. Luisa también lo señaló en su discurso y esto hay que reconocerlo. De su lado también resaltar el papel que han jugado Leonidas Issa, que han jugado Guillermo Churichumbi, el movimiento indígena, y esto fortalece a la convergencia de las izquierdas. También estuvo presente Gustavo Vallejo del Partido Socialista y otros actores más de distintas organizaciones sociales. Considero fundamental a las puertas ya de la segunda vuelta electoral esta acción y muy ilusionado de que el 13 de abril podamos decidir democráticamente entre seguir siendo república con ciudadanos, no con vasallos, en que sigamos siendo democracia y rechazar cualquier intento por convertirnos en una monarquía familiar o en una hacienda bananera. Aquí no hay peones, aquí hay ciudadanos y eso es lo que está en juego en la próxima elección. Bueno, han tratado un poco de menospreciar, ¿no? Este acuerdo. Y sobre todo, pues, cuando dicen por qué Leonidas Issa no asistió de forma presencial. Y ahí nos cuestionábamos un poco y nos hemos hecho la pregunta durante todo este tiempo si es que los votos de Leonidas Issa son endosables, van o no van hacia la Revolución Ciudadana, van o no van hacia Luisa González. Entonces, doctor Andino, usted estuvo dentro de las filas de Pachakutik. Usted conoce muy bien la forma en que ellos se manejan. Nosotros siempre decimos que son muy orgánicos. Y yo le pregunto a usted, ¿esta decisión que tomó Pachakutik, la CONAIE, fue una decisión orgánica? Y le hago esta pregunta en firme porque muchos hablan de que se ha vendido la conciencia, de que Leonidas Issa se ha vendido básicamente al tomar esta postura. Entonces, podemos decir los ecuatorianos o verlo como una postura orgánica en función de las necesidades del país y de la unión que necesita en estos momentos el país. Es impresionante cómo la derecha siempre busca deslegitimar cualquier acuerdo político al que llegan los sectores progresistas, las organizaciones sociales y los movimientos de izquierda. Estoy absolutamente convencido de que si Leonidas Issa, en un hipotético escenario, en un supuesto no consentido, habría decidido apoyar a Noboa, habrían dicho el demócrata Issa, el republicano Issa, el reflexivo Issa que entendió que el camino del progreso era apoyar a un presidente de cartón. Pero como no es a Noboa y en respaldo es a Luisa González, entonces siempre buscan deslegitimarlo, siempre buscarán alguna endija, alguna puerta para tratar de echar abajo ese acuerdo político. Además, la decisión que se tomó fue orgánica, Carla, en ese sentido, fue una decisión mayoritaria
de los movimientos de las organizaciones de base de la CONAIE y fue una decisión mayoritaria de la estructura política Pachacuti. ¿Y por qué firmó Guillermo Churuchumbi el acuerdo? Porque él estuvo ahí por la simple y sencilla razón de que esto es un acuerdo intrapartidario, pues. Es un acuerdo entre Pachacuti y su representante legal es el coordinador nacional, en este caso Guillermo Churuchumbi, versus su contraparte, que es Luisa González, que al mismo tiempo es presidenta nacional del movimiento La Revolución Ciudadana. Así que aquí no hay que tener ningún tipo de susto ni especular. El video de Leonidas fue absolutamente claro en su interlocución. Él dijo que se debía votar por Luisa González y que no podía existir margen de duda ni un solo voto para la derecha, en este caso para Daniel Noboa, para una derecha filofascista. Fue lo que dijo claramente Leonidas en su intervención. La derecha nunca más, decimos Mónica, ¿no? Correcto. Y bueno, qué importante es lo que acabas de explicarnos, Mauro, porque claro, ¿no? La pregunta era, ¿pero fue Leonidas Issa el candidato? Sí, pero Leonidas Issa no es el representante de la agrupación, por ende no tiene, dentro del contexto ya de nosotros como derecho, de firmar conjuntamente ningún tipo de acuerdo. Ahora, mucho también se cuestiona, bueno, nosotros no, definitivamente, la derecha que quiere buscar un mecanismo de obstaculizar o de traer a menos lo que pudiera ser el pacto histórico, este acuerdo histórico más bien de las izquierdas, es que los acuerdos a los que se ha arribado son prácticamente imposibles de cumplir. Y entonces mira lo que dicen, Mauro. Dicen, nuevamente el movimiento indígena va a ser utilizado para fines políticos y cuando lleguen al gobierno, tal cual como lo han hecho todos, se van a olvidar. Y otros dicen también, la Revolución Ciudadana no tuvo que haber hecho este acuerdo porque la Revolución Ciudadana no comulga con muchas de los planteamientos que constan en ese acuerdo. ¿Tú nos pudieras explicar un poco en qué sí coincide, qué está como en este limbo entre ambas agrupaciones que son, en principio, la primera y la tercera fuerza del país? Empiezo por las grandes y enormes coincidencias, que además son coincidencias históricas, no son nuevas, no es de ahora. Defensa de lo público y reivindicación del Estado como un instrumento que permita garantizar, defender y profundizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales para la gente. Y esto implica, en palabras mucho más simples, garantizar educación pública, salud pública, trabajo y salario digno, seguridad social de calidad, la vida digna para los ecuatorianos y ecuatorianas, tan estropeada, tan vilipendiada durante los últimos regímenes de Moreno, de Lazo y de Noboa. Y estas son coincidencias históricas que no son nuevas ni han sido producto de las conversaciones de los últimos tiempos. Esto es algo que siempre se ha reivindicado. Por supuesto, dentro de esto también hay ciertos matices a nivel educativo. Garantizar, profundizar la educación intercultural bilingüe. Pero en lo macro, defender la educación pública a nivel primario, secundario, garantizar el presupuesto para la universidad ecuatoriana, son cuestiones irrenunciables de lado y lado que nos convocan a todos quienes creemos y defendemos en el Estado social y en un estado de bienestar. De otra parte, defender a las empresas públicas que tienen a su cargo la administración de los recursos naturales y de los sectores estratégicos de nuestro país, defender a Petroecuador, defender al campo Sacha, no a la privatización, no a la concesión espuria, solapada del campo Sacha. Ese es otro tema que está sobre la mesa y al cual se acordó. Habrá, por supuesto, temas que fueron más sensibles, pero que yo creo que son realizables y por eso es que Luisa González también se ha comprometido. Uno, hacer una concesión a los contratos mineros que se fueron entregando durante los 10 últimos años. Y esto es importante para transparentar quiénes fueron los personajes, quiénes fueron las personas jurídicas, las multinacionales y quiénes son sus accionistas que se vieron beneficiados como concepto de esta concesión probablemente irregular de muchos contratos mineros, de muchos de estos temas
que no fueron transparentes y que adolecieron de irregularidades. Otro tema, usar el Estado para evitar que se siga perpetrando la minería ilegal. Minería ilegal que pone en riesgo la vida de los ciudadanos, de los trabajadores que se dedican ahí, porque no hay ninguna garantía y eso luego, tarde o temprano, les genera problemas de salud pública, problemas y afecciones respiratorias, pulmonares, porque además están absorbiendo una serie de gases tóxicos, son víctimas de la humedad de esas minas en las que viven encerrados horas de horas, son víctimas de explotación laboral, de esclavitud moderna. Y esa minería ilegal se conecta también con grupos de delincuencia organizada que tienen controlados estos sectores y al mismo tiempo hay explotación infantil, hay proxenetismo, hay prostitución, es decir, una serie de cuestiones que ponen en riesgo la vida y la salud de los ciudadanos que viven en esos territorios y hay contaminación medioambiental. Ese es un tema que se lo puede ejecutar y que se lo va a cumplir seguramente, evitar la minería ilegal. Y otro, la defensa de los defensores, valga la redundancia, de los dirigentes de las comunidades de pueblos y nacionalidades que se han opuesto a esta minería ilegal o a minería a gran escala que ha terminado por contaminar ríos, lagunas, manantiales, fuentes de agua. Y lo que se ha dicho es también declarar como zonas de emergencia varias comunidades y territorios donde la minería a gran escala ha hecho muchísimo daño y está acabando con el entorno ecológico de esas comunidades y está haciendo daño a la vida de sus habitantes. Son temas que se pueden hacer y que se van a cumplir seguramente en un potencial gobierno de Luisa González. Y estas facciones que se oponen dentro propiamente del movimiento indígena, ¿a qué responden, Mauro? Porque finalmente, mira cómo es el tema, ¿no? Uno pensaría que la formación, el entorno, quizás hasta esta posición de ver a los líderes históricos de los movimientos indígenas haber sido quienes, decíamos el otro día, ¿no? Quienes ponen los muertos, quienes ponen los heridos, quienes ponen los presos y a quienes regularmente se les pide salir en defensa de los derechos de los ciudadanos, son quienes nosotros hemos visto siempre como aquellos que reivindican los derechos sociales, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, las situaciones que nos han convulsionado como sociedad. ¿Por qué razón? Y esto ya te lo pregunto ya más internamente, ¿por qué razón hay facciones dentro del propio movimiento indígena que se oponen y que son incoherentes con quizás su posición ideológica, si es que la tuvieran, a este proyecto político y finalmente a esta unidad entre lo que se puede llamar unidad de las izquierdas, pero que más bien resulta unidad de la Revolución Ciudadana con Pachacutic? El movimiento indígena no es homogéneo en lo absoluto. Es heterogéneo, también hay divergencias, como muchos movimientos y organizaciones sociales. Es errado creer que porque son indígenas y porque hay una identificación étnica que los acerca o que los ata, entonces todos piensan igualitos. Eso yo me atrevería a decir que incluso es hasta una perspectiva y un prejuicio de corte racista. Porque no son pues dispositivos móviles, no son celulares ni computadoras del mismo modelo, toditos para pensar idénticamente, no son autómatas, sino que son seres humanos que por supuesto tienen visiones, tienen perspectivas, tienen ideología que a veces también tiene contradicciones y hay antagonismos a la interna. Y esto hay que entenderlo, repito, como existe en el movimiento de los trabajadores, en los sindicatos, como existe en el movimiento de los profesores, de los estudiantes universitarios y como también existe en los movimientos y partidos políticos. Así que este es un tema transversal de la sociedad ecuatoriana y en general del mundo. No todos piensan o pensamos igual. Sin perjuicio de esta reflexión en lo macro, también es verdad que hay determinados actores que toman partido por afectos o desafectos ya a título personal, en contra principalmente de la Revolución Ciudadana. Y eso ya es algo que rebasa cualquier tipo de diálogo o de posición, y sobre eso yo más bien no voy a profundizar porque me parece que no vale la pena. Pero en términos generales, la gran mayoría de actores
de Pachacutic, del movimiento indígena, de la CONAIE, han entendido con profundo compromiso patriótico y con mucha sabiduría que este es el instante de la unidad sobre los grandes temas que nos convocan, porque esta derecha antidemocrática, dictatorial, que lidera Daniel Noboa, no puede seguir al frente del poder. Y porque, en palabras simples, si gana Noboa, probablemente no quedará rastro alguno de ningún actor político o movimiento social que pueda ser disidente, que pueda expresar sus discrepancias y que pueda movilizarse en su legítimo derecho constitucional si es que no está de acuerdo contra algo del régimen de Noboa. Si Noboa vuelve a ganar las elecciones, no solo va a arrasar con las instituciones democráticas, va a arrasar con todo actor político que sea su contraparte y que sea opositor a su régimen. Así de claro. ¿Crees que existe todavía, y ojo, este sería el escenario más catastrófico para el Ecuador, como bien lo reflexionas? ¿Crees que aún existe o aún tendríamos esa capacidad de movilización, quizás que siempre nos ha dado el movimiento indígena? Y lo digo ¿por qué? Porque hasta cierto punto alguien decía, creo que casualmente es uno de los líderes, decía, bueno, ustedes nos piden como sociedad o como ciudadanía que salgamos, porque la gente dice, bueno, si gana Noboa y vuelve a equivocarse, pues entonces lo sacamos. Sí, pero no son los ciudadanos los que salen y dejan su trabajo para ir a pelear. No somos, bueno, no voy a decir no somos porque yo sí soy, quienes salen a marchar, quienes salen a exigir, ¿no? Entonces, recuerda que también a Leonidas lo han estigmatizado mucho por liderar estas revueltas, por liderar estas manifestaciones. Y entonces luego también me pongo a pensar, este poder de convocatoria, este poder de acción, este poder de ser verdaderos partícipes de estos levantamientos, mal llamados levantamientos violentos, sino más bien estos ejercicios de resistencia, el derecho a la resistencia, aún existen dentro del movimiento indígena, o el movimiento indígena pudiera ser, no lo sé, Mauro, que diga, bueno, pues ya me cansé de ser, ya nos cansamos de ser nosotros quienes tengamos siempre que salir a defender los derechos de todos, porque en efecto ha sido así, Mauro, ya ni siquiera podemos hablar del movimiento universitario con este reflejo de lo que pasaba antes del año 2007. Ya se ha perdido el poder de convocatoria. Entonces, quienes nos han sostenido en los últimos ejercicios de resistencia han sido los compañeros indígenas. Y te pregunto, si en ese escenario catastrófico gana Daniel Noboa, ¿crees que aún exista dentro del movimiento la posibilidad de autoconvocarse y de ser nuevamente este ejercicio de lucha por la resistencia en pro y bienestar del país? Estoy absolutamente seguro que el movimiento indígena va a seguir luchando para defender los derechos no solo del movimiento indígena per se, sino de todo el pueblo ecuatoriano. Y estoy seguro de eso por la simple y sencilla razón de que el registro histórico nos marca la cancha para responder ante este escenario. El movimiento indígena ha resistido, como siempre lo dicen ellos, más de 500 años de opresión, de humillación, y esta no es una retórica victimista, no es una retórica romántica, pero sin duda el movimiento indígena, cuando ha sido maltratado o cuando ha observado que el pueblo ecuatoriano es violentado en sus derechos, siempre ha estado dando la cara y ha estado presente, aún a costa de perder sus propias vidas, tal como tú lo mencionabas. Y creo que esto no va a cambiar. Evidentemente que si gana Noboa, esa lucha va a ser mucho más cruda, va a ser mucho más cruenta para el movimiento indígena y para el pueblo ecuatoriano, porque no tengo la menor duda de que Noboa utilizará todos los aparatos represivos del Estado, porque él gobierna no de la mano de las instituciones democráticas, él no gobierna con la Constitución bajo el brazo, él gobierna con los militares y con los policías. Vivimos en un estado militar permanente, cuyos comunicados son amenazas flagrantes al Estado de Derecho, son amenazas flagrantes a quienes pensamos distinto. Y no dudo de que si Noboa, por mala suerte nuestra, gana las elecciones, se apoyará en los aparatos represivos para tratar de liquidar, de enterrar cualquier tipo de disidencia. Y eso pone en serio riesgo la vida de quienes se atrevan a protestar,
de quienes incluso criticamos a través de redes sociales y a través de los distintos medios de comunicación, es que la persecución del gobierno de Noboa está cantada. Si en algo más de un año de gobierno ha hecho lo que ha hecho, ya van a ver lo que se van a inventar durante estos días en contra de Luisa González. No hay que ser un genio. Además, Noboa ya lo advirtió en Radio Centro como que él fuera fiscal general. O sea, aquí hay una concertación, hay una articulación permanente entre lo que seguramente está pensando Fiscalía y lo que ya le pasan a Noboa, porque él anticipa lo que supuestamente van a sacar en contra de Luisa González, como que él fuera fiscal general. O sea, ¿qué clase de Estado de Derecho es el que tenemos? Un Estado de Derecho pisoteado, donde él ya anticipa, donde él ya tiene información relevante sobre cualquier proceso investigativo que esté en curso. Entonces, si él hace lo que hace en algo más de un año de gobierno, sintiéndose legitimado con un triunfo para 4 años, vean, Dios nos libre, que nos agarren confesados, porque seguramente no le pesará la mano para perseguir a todo aquel que discrepe contra sus políticas. Doctor, ¿cómo le va? Volviendo al tema del pacto de unidad o el pacto histórico, como en Colombia, hay gente que de alguna manera habla de traición. Esa gente que habla de traición votó por Leonidas Issa en la primera vuelta. Mire, Jaime, yo creo que la gente que cuestiona a Leonidas Issa, gente del propio movimiento indígena, que hablan de traición, yo creo que jamás votaron por Leonidas. O sea, aquí no hay que perderse. Leonidas lo ha dicho incluso abiertamente. Vean, los que no votaron por mí, no me vengan a decir ahora que yo soy o que nosotros somos los traidores. Ustedes votaron por Noboa seguramente la primera vuelta, sigan trabajando por Noboa, pero en la práctica no lancen epítetos, no traten de dar clases de moral desde un altar que no les pertenece. Así que creo que en eso no hay que perderse. Aquí la discusión la trata de reconducir la derecha hacia ese sector. Seguramente ya tendrán toda una estrategia marcada durante estos días y los próximos para tratar de posicionar la idea de que los verdaderos dirigentes indígenas son los que apoyan a Noboa. Pero hay que disputar ese relato y hay que dejar bien claro que la unidad de este acuerdo programático entre las izquierdas es algo histórico y es algo que debe revitalizarnos y es algo que debe llenarnos de ilusión, de alegría, porque se puede a Noboa en las urnas, al contrario de lo que él quiere hacer. Él no quiere derrotar en las urnas a Luisa González, él quiere derrotarla a través del uso doloso de las instituciones, persiguiéndola, hostigándola, a través de un fraude indirecto, porque el fraude directo, vea Jaime, es meterle la mano a las urnas, quitarle votos a la adversaria y endosarse al que está haciendo fraude. Pero como eso seguramente les resulta difícil, quiere hacer fraude indirecto, sacando estas supuestas denuncias, estas supuestas investigaciones para torcer la voluntad popular durante los últimos días, siendo un absoluto irresponsable con la economía de los ecuatorianos, haciendo campaña con nuestra plata. Ahora ya no es Daniel Noboa, sino Daniel Bonoa, porque regala bonos a diestra y siniestra con la plata de los ecuatorianos, sin ningún tipo de sustento presupuestario. Los bonos no estaban previstos en el presupuesto general del Estado para este año, y sin embargo él se le ocurre. ¿Y cómo hace para cubrirlos? Es que está mintiendo. Es que eso es lo que hay que decirle a la gente. Les está engañando, como engañó en su campaña del año 2023. Él con ofrecer no tiene ningún empacho. Y luego dirá que le ha faltado tiempo, o que la situación económica, o que las inundaciones, en fin. Él no tiene empacho en mentir. Él es un mentiroso contumaz. Él ha hecho de la mentira política de Estado. Repito, ahora ya no es Daniel Noboa, sino Daniel Bonoa. Así hay que llamarle ahora Bonoa. con tanto bono, Bonoa, que está con tanto bono que está repartiendo y ofreciendo plata que no es de él. Fíjese lo de Estados Unidos y la fotografía con Donald Trump. Esa es una vergüenza, pues. O sea, ir a una cena
que no era organizada por Donald Trump. Los no medios... hubo ninguna agenda oficial con Trump. Y con la foto piensa que hace mucho, porque está desesperado de cara a las elecciones del 13 de abril. Los medios tradicionales destacaban, ¿no? Mientras Noboa se reúne con Trump, o sea, intentando hacerle creer al pueblo que es lo máximo que puede hacer un presidente, él se reúne con Trump, acá hay el pacto de unidad con Pachacutic, o sea, intentando descalificar el acto que se dio el día de ayer y tratando de ensalzar lo que hizo Daniel Noboa, ¿no? Y sabemos todo que eso ha sido un fraude, porque ha sido una foto en un sitio donde se paga para poder estar allí en ese sitio. Y mire, ojalá Contraloría investigue, ojalá la Asamblea fiscalice para saber con qué recursos hizo ese viaje a Estados Unidos, qué recursos utilizó y si es que hubo algún pago con dinero público para poder pegarse la cena de su vida y tomarse esa triste y miserable foto al lado de Donald Trump para tratar de convencerle al pueblo ecuatoriano de que supuestamente vamos a recibir el respaldo de Estados Unidos. Si es que la Casa Blanca no se pronuncia formalmente de que hubo una agenda oficial, de que hubo una reunión específica entre jefes de Estado y donde hubo compromisos y acuerdos de cooperación, si es que algo va a recibir de beneficioso el pueblo ecuatoriano, estamos enfrente del más grande embustero desde el retorno al régimen democrático de verdad, porque lo que hace es que la gente tiene que darse cuenta que se hace un viaje para tomarse una foto, medio le editan la foto, para luego difundirla en redes sociales y mentirle a la gente Sacan el plato de comida. De que Estados Unidos nos está respaldando, de que Estados Unidos nos va a apoyar en materia de seguridad. O sea, eso es mentirle, eso es no tener sangre en la cara. Entonces creo que tiempo al tiempo, durante estos días seguramente ya quedará por demás evidenciado que no tuvo agenda oficial y que simple y sencillamente pagó para tomarse una foto con Trump. Luego se reúne con los migrantes y le dice que ya sacó al Ecuador de los países con prioridades para deportación de migrantes. Eso es una farsa también, ¿no? Que Estados Unidos lo diga, pues formalmente, porque eso hay que corroborar. ¿O acaso es que solo porque lo dice Noboa de labios para afuera, ya todo lo que él dice hay que creerle? Porque si es así, el día de mañana cuando sea de noche, y si a él se le ocurre decir que es de día, entonces habrá que creerle, pues solo porque él dice eso. Entonces esto tiene que comprobarse, y ojalá los medios de comunicación, los pocos medios de comunicación serios que quedan, ojalá hagan una investigación y busquen contrastar que los famosos logros que Disque viene alcanzando allá en Estados Unidos son ciertos, y si es que efectivamente Estados Unidos ha aceptado aquello. Doctor Andino, ¿frente a qué nos enfrentamos si tenemos 4 años de este gobierno autoritario y totalitario? Y le pregunto frente a qué nos encontramos, porque nosotros sabemos las luchas que ha hecho el movimiento Pachacuti, la CONAIE, y no sé, a veces se me viene por la cabeza de que el pueblo ecuatoriano no va a aguantar 4 años más y que va a haber un momento en que va a tener que despertar. Y lamentablemente eso nos puede costar la sangre en las calles, que ojalá no se dé, porque estamos hablando de vidas, ¿no? Pero a mí me da la impresión que si esto sigue así, va a llegar un momento en que el pueblo no va a aguantar más. Carla, aquí hay que tener claridad y ser muy transparentes y firmes en lo que está en juego. Aquí hay un camino, ser democracia, o hay otro camino que es ser hacienda bananera. Hay un camino que nos dice ser república con ciudadanos deliberantes, libres, críticos, sin miedo a que nos persigan. O del otro lado, una monarquía familiar bananera con vasallos, con peones, con súbditos. Eso es lo que está en disputa. Y claro, respecto de la segunda parte que usted planteaba, es indiscutible que tal vez al día de hoy no exista todavía esa voluntad, esa conciencia de mucha gente para movilizarse en contra de un régimen absolutamente antidemocrático. ¿Por qué? Porque mucha gente aún le da un margen de maniobra, aún le da
cierto espacio de tiempo a Novoa. Por eso es que usted debe haber escuchado que hay electores que dicen, es que aún va poco tiempo, es que quisiera verle durante 4 años. Bueno, esas personas están en su legítimo derecho de pensar así, pero seguramente en un supuesto no consentido que Novoa gane esta elección y se quede más tiempo, en un año y medio más del desastre que estamos viviendo, esta olla de presión podría explotar. ¿Por qué? Porque la gente se está muriendo por falta de medicinas. Los que vamos al IES sabemos que no hay ni siquiera las medicinas más elementales, que te mandan a comprar todo en el IES. Hay enfermos que necesitan hacerse sus tratamientos de las diálisis, enfermos renales, y hasta ahora no le paga el Estado la deuda a las dializadoras. Y sin embargo, él sí tiene para irse a Estados Unidos y tomarse una foto con Donald Trump. Hasta el día de hoy es incapaz de visitar Esmeraldas. Pero reflexionemos por un momento, pongamos en una balanza. Se va a Estados Unidos para tomarse una pírrica foto con Donald Trump, pero es incapaz de ir a Esmeraldas para poder darles un abrazo al menos a los esmeraldeños y brindarles algo de esperanza, de certeza frente a la peor tragedia ambiental de nuestra historia. Y eso se va acumulando, el resentimiento, la frustración, la impotencia. Y repito, en un potencial gobierno de Novoa, en un año y medio más, seguramente cualquier cosa puede suceder porque la gente tiene límites, la gente tiene paciencia, pero tampoco es sumisa y tampoco va a aceptar la humillación permanente. ¿Y qué podría pasar en la Asamblea con un gobierno de Daniel Noboa frente a todas las irregularidades que él ha venido cometiendo? Y te pregunto esto porque, bueno, la Asamblea es el órgano fiscalizador, ¿no? Pero ¿cómo actuaría esa Asamblea si estaríamos frente a un gobierno totalitario? O sea, es una reflexión profunda la que hay que hacer frente a eso. Yo creo que hay que lanzar números de ahí y entender que la correlación de fuerzas de la Asamblea Nacional está profundamente polarizada. Y hay poco margen de maniobra con mini bloques de asambleístas que son los que van a terminar por dirimir esta suerte. Si es que gana Luisa González, miren, yo no tengo demasiadas dudas de que ese bloque de ADN se va a dispersar, porque eso no es partido político, eso es una empresa familiar y es una empresa política de Daniel Noboa. Ahí no hay consistencia ideológica. Esos legisladores de ADN, con todo respeto y con honrosas excepciones, son resultado de una gran recicladora que fue aglutinando a legisladores de distintos partidos y movimientos políticos para armar una colcha de retazos y que se subieron a la maquinaria del Estado y a la oportunidad política que les brindó Noboa. Y así como desapareció el PRIAN, va a desaparecer ADN. Exactamente, si es que gana Luisa González. Eso se va a desgranar como mazorca, como choclo tierno se va a desgranar ese bloque de ADN. Pero si gana Noboa, seguramente el último nicho que le va a hacer contrapeso en términos democráticos será la Asamblea a través del bloque de la Revolución Ciudadana y de determinados asambleístas que ganó también Pachacutic de cara a esta nueva legislatura. O sea, me estás diciendo que tú consideras o crees que en el caso de que ojalá no se dé, de que Daniel Noboa llegase nuevamente a ocupar la presidencia, se va a mantener esa unión de Pachacutic incluso en la asamblea y van a sumar fuerzas. Sí, eso es lo que se ha planteado. Van a sumar fuerzas a nivel legislativo entre la Revolución Ciudadana y Pachacutic y la Revolución Ciudadana, y eso también es, digamos, parte del gran acuerdo programático de las izquierdas. Movimiento Ventú es el de Daniel Noboa. Ventú. Metió a todo el mundo ahí.
Absolutamente. Bueno, es una No, recicladora, recicladora. básicamente. No, Es no. una recicladora, ¿no? De un sinnúmero de Sí. movimientos. Ahí hay amarillos, ahí hay verdes, ahí Una hay recicladora celestes, hay de blancos. oportunistas, además. De oportunistas. Absolutamente. Serviles. Y algunos empleados incluso de Bananera Novoa. Sí, Ahora, completamente. Y ya van a ver la calidad de esos legisladores. No tienen calidad, Van pues, a Mauro, ver si no pueden ni hablar. cómo ponen en descrédito aún más a la Asamblea Nacional. Con todo respeto, pero ahí hay personas que ni siquiera se imaginaron llegar a la Asamblea, que en su vida se imaginaron llegar al Parlamento, que les cayó el rótulo en la cabeza por el arrastre de Novoa y hoy actuarán como legisladores. Por un accidente de la democracia, ¿no? Parte también del sistema electoral y del sistema político de nuestro país. Pero eso es otro tema de discusión. Una de las cosas que tenemos claro y que tenemos que estar pensando en este país es qué pasa con las autoridades que se quieren prorrogar o que no les molesta prorrogarse en funciones. Y justamente lo comentábamos al inicio con Mónica, que es que a la fiscal Diana Salazar no le incomodaría prorrogarse. Pero tenemos que saber también el papel que ha jugado Diana Salazar durante estos últimos gobiernos. Entonces nos estamos enfrentando ante muchas cosas, ante muchas situaciones. ¿Qué papel crees tú que juega Diana Salazar en este momento electoral, como decía Mónica, que ya está saltando a la cancha, ¿no? Ya se está haciendo visible y que no le molesta prorrogarse? Ahí está el papá. Lo que siempre ha hecho Diana Salazar durante estos procesos electorales, que es en la práctica intervenir e interferir políticamente. Ella ya lo hizo en las elecciones del 2021, recordarán ustedes, cuando hasta vino desde Colombia el fiscal colombiano de apellido Barbosa, dizque con las pruebas que demostraban que supuestamente Andrés Arauz había recibido financiamiento del ELN. Al final del día nunca se demostró nada y fue una vil campaña sucia para tratar de ensuciar a la Revolución Ciudadana y al binomio en aquella época Arauz-Rabascal. De otra parte, lo que también se hizo en su momento, luego del asesinato de Villavicencio, cuando se mencionó que un supuesto testigo protegido era el que había dicho que la Revolución Ciudadana o que el correísmo tenía algo que ver en el asesinato de Villavicencio. Luego, jamás se descubrió, jamás se supo quién era ese supuesto testigo protegido, quién dio ese testimonio anticipado, pero ya hicieron daño. Y ahora, con lo que anticipa Novoa, nuevamente jugará políticamente un rol protagónico la fiscal. Y claro, en el Consejo de Participación Ciudadana, con todo lo que pasó ahí, con esta nueva mayoría que existe, seguramente le pondrán pausa al concurso de la Fiscalía y le prorrogarán en el cargo. Eso es algo que uno no tiene que ser demasiado, brillante para darse cuenta, ni jugar a ser pitoniza para anticiparse ya a lo que va a suceder en ese escenario. Y esta semana seguramente continúa el show con el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Revelarán los chats de Eduardo Franco Lor, seguirán con los chats de Verduga, en fin, seguirán haciendo el show, ¿no? Aunque creo que eso ya se les cayó, porque no tienen todos los chats que sacan en esos chats, por lo menos yo no veo delito, no soy abogado. Usted nos puede decir en realidad si es que hay delitos o no. Mire, si es que los chats son verdaderos, porque yo sí creo que hay que analizar si es que efectivamente se respetó la cadena de custodia, porque fueron muy prolijos en obtener esos celulares justo durante el proceso electoral. O sea, nada es coincidente aquí, nada es coincidencial, y eso hay que tenerlo sobre la mesa. Segundo, en el supuesto no consentido que esos chats sean verdaderos, la mayoría de las conversaciones que ahí se observan son conversaciones de tipo político, que sí, que pueden ser muy cuestionadas desde el punto de vista ético, moral, lo que de pronto se trataba de armar, entre comillas, políticamente, armar mayorías,
propiciar minorías, sí, eso desde lo ético se puede cuestionar y puede ser muy repudiable, si es que efectivamente lo que ahí se dice es cierto, y eso tendrá que probarse en una potencial audiencia de juicio, si es que llegan a esa etapa, y ahí tendrán que comparecer los peritos informáticos que extrajeron esa información para que puedan defender sus pericias y someterse a un interrogatorio y contrainterrogatorio para saber si es que esa pericia fue bien hecha. Pero hasta el día de hoy eso no es prueba. Pero repito, en el hipotético caso de que todo eso sea verdad, son conversaciones políticas que pueden ser muy repudiables desde lo ético, desde lo político, pero delito como tal, al menos yo no observo ahí. Además, en el caso de Luisa González, que es lo que nos debería importar este momento, porque es ella la candidata, no es Verduga, ni es Franco Loor, ni ninguno de los ex consejeros. La candidata es Luisa González. Ella en ningún momento aparece en algún chat de forma comprometedora, ni hay alguna conversación donde ella esté mencionando alguna potencial irregularidad. No hay absolutamente nada en lo que respecta a Luisa González. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo. No sé si Mónica tenga alguna otra inquietud. Ninguna. Gracias, doctor Mauro Andino, por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias a ustedes, estimado Jaime, Mónica, Carla, y seguiremos en contacto y en la lucha, defendiendo a la gente. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Gracias al doctor Mauro Andino, docente universitario, conversando en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.